Bueno, seguimos. Están por encima de los 49 grados, una cosa así. Es terrible, terrible. Imagínense, en esos desiertos, hay unos desiertos donde van y hay gente que se queda así. No, pues está bien para las cucarachas que están adaptadas. No se puede. Ahora, no sé si ustedes se habrán preguntado, muy bien, esto está bien mal regulado. está mal, pero está pensado por los muebles, no está pensado por los inmuebles. ¿Y qué de los inmuebles? Pues, ¿qué pasa con los inmuebles? Pues esta es una de las tantas inconsecuencias del decreto legislativo 1069. Porque si vas a abrir la cancha para una ejecución fundada en título judicial o extrajudicial, pues tienes que incluir también a los inmuebles, salvo que quieras decir, como lo decía así implícitamente el código original, que solamente se puede proceder en virtud de un título extrajudicial, que eran los títulos ejecutivos, cuando lo que se pretende es un mueble. Si lo que pretendes es un inmueble, no tienes escapatoria, tienes que seguir un proceso de declaración. Pero no sigue siendo así. Esto sigue siendo así. O sea, si yo tengo un título judicial para entrega de bienes muebles, seguiré también esto. Si tengo un título extrajudicial para la entrega de un bien inmueble, no podré hacer esto. ¿Por qué? Porque esto está previsto solo para los muebles. O sea, no tengo, ese título no vale. Sin embargo, debo decirle que entre paréntesis, todos los días, está bien, sí, todos los días, sobre todo en ejecuciones de conciliaciones extrajudiciales, se llegan a acuerdos, sobre todo en materia de arrendamiento, ¿no? Una de las geniales soluciones, porque para qué hay algunos que tienen ingenio, y entonces celebran un contrato de arrendamiento, pero no se limita a celebrar un contrato de arrendamiento, de repente ni lo ponen por escrito. Pero se van a un centro de conciliación, dicen, pues sí, muy bien, vamos a celebrar un contrato de arrendamiento nosotros por un año, por la renta tanto, ¿está de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, vamos a un centro de conciliación, lo pedimos solitos, los dos conjuntamente que queremos una conciliación, nos citan a la conciliación, vamos a la conciliación, estamos los dos y acordamos que el día 31 de diciembre de este año, el bien será entregado. Esa es nuestra conciliación. Y entonces con eso ya tengo un título para la entrega, pero es de bien inmueble y la transacción es extrajudicial. ¿Qué hacemos? Todos los días esto se lleva a ejecución. Y no se dan cuenta que la ejecución, sin una previa declaración judicial, tratándose de inmuebles, no es posible. No es posible. Naturalmente, si usted está en ese caso, inténtenlo porque no les va a saltar ningún obstáculo en la realidad. Pero esto es algo, es una anomalía. Esto es una anomalía. Porque todo en el Código Procesal Civil es anómalo. ¿Lo fue desde el origen o fue complicado más por los... hicieron el 1069, tranquilamente podrían haber asumido, quitado la palabra mueble. No les faltaba más que eso. No lo hicieron, lo reiteraron, que es para los muebles. En fin. ¿Y qué pasa con los inmuebles? O sea, en rigor de ley, hay un silencio total en el CPC, y entonces no hay una regulación, cosa que sí la había en el viejo código, porque quien optó porque solamente se podía ir al juicio ejecutivo para la entrega de bienes muebles fue el código de 1912, estableciendo una razón que no me convence, que tratar muebles dice nadie puede ser despojado de un bien inmueble sin un previo juicio. ¿Y por qué ese privilegio de los inmuebles? No se sabe de dónde sacaban eso, pero era una opción, ¿no? Era una opción.
que podría no ser seguida, porque no hay nada escrito en piedra en esta materia, son todas decisiones del legislador, ¿no? Porque también hay bienes muebles muy valiosos, ¿no? También debería valer para eso. Así como existe una regla y que para la donación de bienes muebles que superan un determinado valor tiene que hacerse por documento privado con firma legalizada, digamos, uno puede graduar así los intereses que para bienes muebles que superan un determinado valor, pues alguna formalidad especial, ¿no? O establecerla, alguna cosa, igual para los inmuebles. Pero no, aquí todo es regulable. No hay nada que deba ser así. Es cuestión de hacerlo racionalmente. Muy bien, en el viejo código, como no se podía proceder al juicio ejecutivo en virtud de cuando la obligación consistiera en entregar un bien inmueble, pues se había dispuesto en la parte relativa a la ejecución de sentencia que tratándose de la ejecución de sentencia para la entrega de un inmueble se procederá a previo requerimiento de entrega al lanzamiento. O sea, estaba previsto en la regulación, lacónicamente, pues estaba en la regulación de la ejecución de sentencia válido para todo proceso que terminara con una sentencia que ordenaba la entrega de un inmueble, ¿no? Ok. ¿Y qué hemos hecho con el CPC? El CPC, que es malo, ni siquiera puso una previsión en la ejecución de resoluciones judiciales. Entonces, lo único que hay son estas dos disposiciones que están en el artículo 692 y 693, que están en el proceso de desalojo. En el proceso de desalojo. El proceso de desalojo es un proceso especial. ¿Cómo podemos aplicar en términos generales unas disposiciones que están en un proceso especial? Solamente en el Perú y en el Código, no vale que las disposiciones especiales no se aplican por analogía. O que lex specialis derogat generalis, porque no hay generalis, hay solamente una lex specialis dentro del proceso de desalojo, pero al final de la regulación del proceso de desalojo dice que estas reglas se aplican en todos los casos en que se pretenda la entrega de bienes. O sea, lo vuelve norma general. Y eso nos está a indicar que el 692, 693 contendría las normas para la ejecución de resoluciones judiciales en general, como título, entre comillas, siempre entrecomillados, ejecutivos, cuando cuando lo que se deba es un bien inmueble, ¿no? Se debe un bien inmueble porque así lo ha establecido una resolución judicial, deba entregar. Eso pasa en la reivindicación, no solamente en el desalojo. Reivindicación en materia, ¿no? En el propio desalojo que dispone la entrega del bien, en el propio los interdictos, sobre todo el de recobrar, sino también aquellos procesos que tengan, pues, resolver un contrato y devolución del bien, ¿no? Un extremo restitutorio respecto de un bien. Entonces, en estos casos se aplicaría lo único que hay en el código, que es este 592 y 593, que todos conjuntamente nos están a indicar que la medida ejecutiva, ¿no? La medida ejecutiva es el lanzamiento, o sea, el lanzamiento que es la entrega forzada del bien, pero ¿cómo se llega a ello? Pues se pide a pedido de parte, luego de 6 días de notificado el decreto que declara consentida la sentencia, o que esto no existe, o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado según sea el caso. Esto yo no sé quién lo escribió, yo francamente no entiendo. Aquí deben haber varias manos que han escrito estas cosas. No se me ocurre que Monroy escriba todas estas cosas contradictorias. Se debe haber dicho, y tú llena, tú haces esto, tú haces lo otro. ¿Qué es este decreto que declara consentida la sentencia? Está hablando de la sentencia de desalojo. O la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. Son terminología antigua, ¿no? El decreto que declara consentida.
o sea, es una regla especial esta, ¿no? 6 días de notificado el decreto o el decreto que ordena, ¿no? Se cumple lo ejecutoriado. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Eso es cuando regresa el expediente después de su impugnación. Y esto responde pues a una terminología vetusta que ya no tiene sentido, no tenía sentido dentro del código, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Esto significa que tenemos que adaptar lo que dice el 692 a su vez con la regulación de la ejecución fundada en títulos judiciales, donde se debe ordenar que se cumpla en 3 días. O sea, hay que hacer lo poquito que hay, ¿no? Hay que ponerlo todo juntito y decir, muy bien, una vez firme la resolución que ordena la entrega de un inmueble, el interesado, que es el ganador, ¿no? Requerirá, ¿no? Formulará el requerimiento de ejecución ante el mismo juez primero, que es la regla general, en materia de competencia tratándose de los así llamados títulos judiciales, ¿no? Y pedirá, y el juez deberá disponer, pague, entregues en 3 días, bajo procedimiento de lanzamiento. ¿Ah? Lanzamiento. Esto es lo que debe hacerse. Juntando un poco todas las disposiciones. Y el lanzamiento es la entrega forzada, ¿no? Es la entrega forzada, es con el auxilio, dispondrá el auxilio de la fuerza pública y no sé cuánto. Y porque, mire, dice, se entiende efectuado el lanzamiento, dice este 693, solo cuando se hace entrega del bien al demandante en su integridad y totalmente desocupado. Es decir, es la entrega del bien a quien tiene, según la resolución judicial, título, derecho a él, ¿no? Y esta disposición, que es inspiración del Código Procesal Civil, yo tengo la idea que esto lo hizo Lohmann, no sé por qué, se me ocurre que ha sido Lohmann, ¿no? Con sentido dice, ejecutoría la sentencia violada fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación. Es decir, sea que se encuentre un tercero, sea que sea alguien desconocido, se procede a lanzar a los sujetos fuera de acá, salgan de acá y sí, con la fuerza pública los agarran y placatán, los pueden poner fuera y sacar todo lo que haya. Naturalmente la imagen es la del predio, ¿no? Predio. Adáptelo a cualquier otro inmueble, ¿no? Es la entrega forzada, pero naturalmente yo les invito a ver qué se dispone, ¿no? ¿Qué se dispone en otros ordenamientos? Porque no puede ser que pase lo que pasa en el Perú, que los lanzamientos implican que se toma todas las cosas y se ponen en la vía pública. Puede ser. Si ustedes han visto alguna vez un lanzamiento que no haya sido pues, una campaña, una batalla campal, o sea, que se haya logrado y sacan las cosas y la gente muchas veces se queda días ahí con sus cosas, durmiendo afuera porque no tiene dónde ir. Váyanse a ver, en otros países un poquito más civilizados esto no se hace así. Las cosas tienen que ser llevadas a algún lugar. Algún lugar, no puede ser que simplemente, la vía pública, ¡pum! Bueno, esto es parte de la lagunosidad de la regulación, es una no regulación, es un no hacer, no tomar partido. Además, esto que se pueda lanzar, o sea, sacar del bien forzadamente, estamos hablando ya de personas, sin que a cualquiera sea o no parte del proceso en el que se ha dictado la sentencia,
Esto es un aprobio, por eso digo, yo no creo que esto, el sensibilísimo a los problemas sociales, Juan Monroy, lo haya pues puesto él de su propia mano. Pienso que será ese insensible civilista que Loma, ¿no? Loma Luca de Tena, que habla como español, ¿ah? Que habla como español. Y quizá, ¿no? Quizá estos malvados que se vuelvan a meter, y la última parte también tiene que ver, ¿no? Si dentro de los 2 meses siguientes al lanzamiento se acredita que el vencido ha vuelto a ingresar al predio, es el porfiado, ¿no? Vuelve a entrar, el vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento, ¿no? Esto es de una insensibilidad social gigantesca. En el viejo código, y lo mismo establece la ley española, en realidad la ley española dice que cuando se encontraban en un lanzamiento con persona distinta de aquella con la cual se había seguido el proceso, se le daba un plazo de 10 días para que se retirara. Pero en realidad tenía 10 días para justificar por qué estaba allí, ¿no? Y si venía lanzado, de todas maneras tenía a su disposición, no habiendo sido parte en el proceso, un interdicto especial que sigue existiendo en el código, que es un interdicto abreviado, simplificado, que es cuando uno viene despojado de la posesión por orden judicial, que es este caso. Y entonces, ese es, muy bien, me despojaron, me vuelven a poner, no habiendo sido parte. No, es cuando es alguien, no es un error. O sea, yo he sido despojado sin ser parte, he sido despojado sin ser oído. Claro, era para este caso. Para este caso. Claro. Porque nadie puede ser despojado de la posesión sino a través de un interdicto, salvo los supuestos en los cuales, bueno, los otros supuestos en donde hay la autotutela, pero digamos, el despojo por orden judicial, y entonces ha seguido contra un sujeto que no es el destinatario de la orden judicial, que es el tercero. Entonces, bueno, este es todo un tema, la ley de enjuiciamiento resuelto por la ley de enjuiciamiento civil española, que ha establecido un procedimiento, porque esto pasa en todas partes, ¿ah? En todas partes donde hay necesidades de vivienda, y en todas partes hay necesidades de vivienda, incluso en los países más o menos desarrollados, ¿no? Todo el fenómeno español que se llama de los ocupas, también es un fenómeno que no tiene ese nombre, italiano, que son las ocupaciones abusivas, se le llama, ¿no? En cambio, los españoles han creado este ocupas con K, ¿no? Como un fenómeno social, ¿no? De los sin casa, de los que no tienen casa, los que no tienen dónde vivir. Y bueno, ¿qué son los aspectos que giran? Bueno, lo cierto es que en España se ha establecido, cuando pasa que el sujeto contra el cual se ha seguido el proceso no es el mismo que se encuentra en el acto de lanzamiento, se suspende la actuación para que este sujeto en 10 días pueda oponerse, ¿no?, al lanzamiento. ¿Cómo? Demostrando que tiene un título oponible, ¿no?, oponible al ejecutante, ¿no? O sea, tiene un mecanismo, bueno o malo que sea, tiene un mecanismo específico. Naturalmente, aquí estamos ante una ejecución de un título judicial y contra el cual procede la contradicción que veremos la próxima semana, que está delimitada, ¿no?, delimitada a la extinción de la obligación. Como lo veremos la próxima semana. Lo cierto es que en este aspecto, ¿no?, en este aspecto se revela las lagunas existentes en el ordenamiento peruano
sobre esto que podría ser es un proceso muy sencillo en tanto en cuanto no se complique por la vida, porque lo que complica la entrega forzada de un bien, sobre todo si se trata de un inmueble, es el comportamiento normalmente resistente, a veces con violencia, del sujeto que tiene que entregar y no lo hace. Que a veces se arman literalmente batallas campales entre la fuerza pública representada por la Policía Nacional y los sujetos que deberían entregar, que están además auxiliados probablemente por todo el vecindario cuando se trata de bienes muebles urbanos, ¿no? Y entonces se arma y se tiene que suspender la diligencia por razones de orden público. Pero digamos, es la vida la que complica, pero potencialmente se puede. Para los muebles, potencialmente se puede si uno es tan cándido de tenerlo en un lugar sin esconderlo, ¿no? Pero digamos que la regulación deja mucho que desear, hay demasiados cabos sueltos, y lo propio pasa, estas son las cenicientas, un poco en todas partes. Estaba viendo el libro de Cónsolo, que es un manual, le dedica media carilla, o sea, no más, ni siquiera una carilla, a la ejecución que los italianos llaman en forma específica. Mientras que es todo un capitulón la expropiación forzada. Porque claro, esta es la parte menos regulada, porque además sería un proceso muy rapidito, ¿no? Pues muy bien, yo te ordeno, oye, entrega, y entregas, pues. Y si no entregas, procedemos por la fuerza pública a la entrega del bien que se sabe dónde anda. El problema es que los buenos inmuebles se ocultan, hay inmuebles también ocultables, y no existe ninguna regulación para vencer las resistencias del sujeto que no entrega cuando tendría que entregar. Lo propio pasa con la ejecución de obligaciones de hacer, que está prevista en el artículo 706 y 707, 708, y paramos de contar. Y el 709, que es otra cosa que no debería estar ahí, ¿no? El 707, perdón, el 706, primer párrafo, que es igualito, viene del texto original, el texto original que estaba colocado como proceso ejecutivo, ¿no? Y entonces dice, ahora con la nueva coloración, si el título ejecutivo contiene una obligación de hacer, el proceso se tramita conforme a lo dispuesto en las disposiciones generales con las modificaciones del presente subcapítulo. ¿Y cuáles son las modificaciones? ¿No? Que en la demanda, este es el agregado, el segundo párrafo no existía en el texto original, el primer párrafo tiene que ser leído conforme a las disposiciones, ¿no? A las disposiciones de la ley, del decreto legislativo de 69, es decir, que aquí se puede entrar en virtud de título judicial o extrajudicial, ¿no? O sea, vale para ambas. Y en la demanda se indicará el valor aproximado que representa el cumplimiento de la obligación. Eso es para los efectos de la cuantía, igual que en el otro, así como la persona que en caso de negativa del ejecutado y cuando la naturaleza de la prestación lo permite, se encargue de cumplirla. Todo este párrafo ha sido agregado por el 1069, porque antes era peor todavía. Ahora, el mandato no ha sido cambiado, está igualito que el texto original. Dicen, el mandato ejecutivo contiene la intimación al ejecutado para que cumpla con la prestación, con el hacer, dentro del plazo fijado por el juez. O sea, no hay un plazo legal, pero es un plazo que debe ser establecido por el juez, igualito que en el otro caso, atendiendo a la naturaleza de la obligación, atendiendo al hacer, de qué se trata, bajo percibimiento de ser realizada por tercero, que el juez determine si así fue demandado. ¿Qué es lo que tiene que indicarse acá? Que en caso no proceda, lo haga un tercero. Y entonces, en la demanda, tiene que indicarse que quién es ese tercero que se propone lo haga, ¿no? En caso de incumplimiento, será efectivo el apercibimiento. Esto es falso, ¿no? En caso de incumplimiento, pase el plazo legal, tiene que emitirse el auto. El auto es el que ordena iniciar la ejecución. Llevar adelante la ejecución, que es disposición general. ¿Ah? La medida ejecutiva sustitutiva es la ejecución por tercero. Entonces, eso significa que no hay otra más, ¿no? Ejecución por tercero. Por lo tanto, se han olvidado
de las obligaciones que no pueden ser realizadas por un tercero. Entonces, para aquellas que son susceptibles de ser realizadas por terceros, que es una de las opciones, hay que designar después de que el juez ha emitido el auto. También en el otro caso, en el caso de la obligación de dar bien determinado, tiene que, después de que se haya requerido y no se haya cumplido, tiene que emitirse el auto que ordena llevar adelante la ejecución. Esto es en general. Y lo mismo acá. En la ejecución, para la obligación de hacer, todo está así, ¿no? Entonces es mandato, ordena, oye, haz lo que tienes que hacer, te doy el plazo de tantos días. Bajo apercibimiento de iniciarse por un tercero. Muy bien. Pasaron los días, no se hizo nada. Entonces el ejecutante le dice, oye, señor juez, ha pasado los días. Emita sin más trámite el mandato ese, ¿no? El mandato ese, no el mandato, sino el auto ese que ordena llevar adelante la ejecución, entonces designando al tercero. El tercero. Una vez designada la persona, dice 708, designada la persona que va a realizar la obra, piensa que es una obra, ¿no? No otro hacer. Y determinado su costo, sea por el presupuesto presentado por el ejecutante, o por una pericia ordenada por el juez, la fórmula es igualita a la del otro, de la entrega de bien mueble, se procederá a la ejecución dentro del mismo proceso conforme a lo establecido para las obligaciones de suma de dinero. Es decir, para el ejecutado, quien va a solventar ese hacer por el tercero es el ejecutado con la regla de la ejecución dineraria, que debería significar, en vez de decir esto, debería decir, ¿no? Se procederá al embargo de los bienes, ¿no? Y etcétera, etcétera. Lo que no se prevé es que hacer si el bien no es susceptible de ejecución por tercero. Y esto es un retroceso gigantesco del propio código y del decreto legislativo 1069, que no dice tampoco nada, frente al propio código de 1912 que establecía precisamente, si el hecho demandado por ser personalísimo no puede ser practicado por otro, o es imposible la destrucción, porque era para ser y para no ser, o es imposible la destrucción de lo que se ha hecho en contra del pacto, se resolverá en el resarcimiento de los daños y perjuicios que debían liquidarse ahí mismo, determinarse ahí mismo, incidentalmente, y se seguía la ejecución por la regla embargándose, etc., ¿no? Esto estaba en el Código de 1912 y el Código del 93 no lo puso. No lo puso. O sea, o ejecución por tercero o nada. O nada. Entonces, por eso les digo que está lleno de lagunas. Este otorgamiento de escritura pública está fuera de sitio, ¿no? Dice, cuando el título contenga obligación de formalizar un documento, el juez mandará que el ejecutado cumpla su obligación en el plazo de 3 días. Esto es otorgamiento de escritura pública, que lo ha copiado mal copiado el argentino, porque en realidad la obligación de formalizar un documento no existe, no puede haber una obligación. No tendríamos el título extrajudicial para ello, porque eso estaba contemplado dentro del proceso ejecutivo. No podía haber un proceso ejecutivo para formalizar, elevar escritura pública como específica obligación de escriturar, porque no teníamos título. O sea, ¿qué documento? A salvo el documento privado. Entonces, pero para que el documento privado fuera y sea título ejecutivo, se requiere su reconocimiento en prueba anticipada. Mejor me mando con un otorgamiento de escritura de frente, como proceso de declaración, que sabemos que a Monroy se le ocurrió que fuera sumarísimo. Entonces, este es un supuesto específico para las sentencias que dispone se otorga escritura pública, pero tiene que haber una sentencia que disponga se otorga una escritura pública en donde, si no lo hace el condenado a hacerlo, lo hace el juez en sustitución. Que es un proceso que habría que tirar al tacho, no sirve para nada estas cosas. No sirve para nada, más que para engordar a los notarios. Finalmente, para las obligaciones de hacer es lo mismo en definición que las obligaciones de hacer.
El 710 dice, si el título ejecutivo, este sí fue cambiado, contiene una obligación de no hacer, el proceso se tramitará conforme a lo dispuesto en las disposiciones generales. Disposiciones generales. Entonces, esto, bueno, no dice nada. Dice lo mismo que los otros, ¿no? El 711 dice, el mandato ejecutivo contiene la intimación al ejecutado para que en el plazo de 10 días deshaga lo hecho y de ser el caso se abstenga de continuar haciendo bajo percibimiento de deshacerlo forzadamente a su costo. Vencido el plazo, hará efectivo el apercibimiento. Este es el texto. Este es el texto original del CPC. Deshaz en 10 días. Y si no deshaces, apercibimiento será deshecho. Y será deshecho por otro. Entonces el 712 dice cómo se hace este deshacer por otro. Es por otro, pero un tercero, porque el texto original del código, este es del 1069, originalmente era que lo deshacía el propio órgano judicial, algo estilo, ¿qué hago? Me contrato un Caterpillar, me tumbo la pared, no sé, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Por obra del secretario, ¿no? Obra del secretario. Esto ha sido cambiado, el 712 dice, nada, la persona es lo mismo que no se han roto la cabeza, que va a deshacer lo hecho y determinado su costo, sea por el presupuesto presentado por el ejecutante por una pericia ordenada por el juez, en misma fórmula de la obligación de hacer, se procederá a la ejecución dentro del mismo proceso conforme lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero. Es a costa del ejecutado. La misma fórmula que para las obligaciones de hacer. ¿Ah? La misma fórmula. Ejecución por tercero a costa del deudor. Deshacer a costa del deudor. A costa económica del deudor. Pero no se dice nada más. Nada más, ni siquiera cuando sea imposible, difícil, complicado, oneroso deshacer. No, no hay nada al respecto. Esto es todo lo que hay. Evidentemente, esta regulación es insatisfactoria. Obviamente no existe ni rastro aquí de las medidas coercitivas. Donde sí está es el artículo 53. El artículo 53 nosotros tenemos las medidas coercitivas, hechas a imagen y semejanza de la legislación argentina, pero como siempre el mal copión que es Juan Monroy, pues copió a medias, ¿no? Porque ellos tienen las astricciones, así se llama, es que es la versión argentinizada de las astreintes. Y está en la parte de las obligaciones de hacer, ejecución de obligaciones de hacer vienen amarradas, dice que se pueden poner las astreintes, esa parte no se puso. Entonces, está puesto dentro de las facultades del juez entre nosotros, coercitivas del juez. Y para lograr la disciplina procesal, o sea, tiene una concepción publicística de imposición, de autoridad, o sea, pecho inflado, ¿eh? De la autoridad. El juez puede imponer multa compulsiva y progresiva destinada a la parte o a quien corresponda, cualquiera, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. La multa es establecida, es multa a favor de PJ, del Estado, del erario. La multa es establecida discrecionalmente por el juez entre los límites que fija este código que no fija, pudiendo reajustarla, dejarla sin efecto si considera que la desobediencia, o sea, es una desobediencia, ha tenido o tiene justificación. ¿Puede haber una desobediencia justificada? Eso es todo un tema filosófico, porque ya está calificando como una desobediencia, ¿no? La objeción de conciencia, ¿no? 2, disponer la detención hasta por 24 horas de quien resiste su mandato sin justificación, produciendo, miren, noten esta frase, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia. ¡Qué ridículo!, ¿no? Bueno, y las califica como sanciones. Como ustedes pueden observar, las medidas coercitivas vienen tratadas en el código, desligadas de lo que debería ser su prioritaria función, que es inducir al cumplimiento al obligado, que es como surgieron en el derecho francés, de un bien, dar un bien específico, de un hacer o de no hacer, donde sea importante la colaboración, porque es la única forma que podría
más o menos asegurarse la satisfacción de quien tiene un derecho a, ¿no? Esto no es así, está colocada, descolocada, está puesto entre las facultades del juez. Ahora, el hecho de que se trate de multas ya tiene esa coloración publicística o de un arresto por 24 horas, no se sabe dónde, porque ya antes los jueces tenían la carceleta, ahora en el sótano del Palacio y era a cargo del Poder Judicial, ahora la carceleta es del MP, es del Ministerio Público, ya ni siquiera del Poder Judicial, obviamente ya no está ahí, está en los sótanos del Ministerio, ¿no?, de Público, ¿no?, ahí en Abancay, y entonces no se sabe dónde meterlos. ¿Dónde lo metemos? Arresto por 24 horas. Pues denota una concepción autoritaria sancionadora al estilo del contempt of court y no simplemente inductiva al cumplimiento en interés del acreedor como sí ocurre con las sentencias. Este es un tema que obviamente debe ser mejorado, es un tema que requiere ser concordado, ¿no? Requiere que se piense bien para qué sirven estas cosas, en interés de quién, no de una cosa abstracta, el interés, la majestad de la justicia, su majestad la justicia, en abstracto, ¿no? El interés público, qué sé yo, tiene que concretizarse esto. Lo cierto es que tenemos una regulación que deja no mucho, sino muchísimo que desear. No digo, estas no son las ejecuciones más importantes, pero como todo menú debe de ser completo, pues. El menú de la ejecución tiene que ser completito. Ya luego, si sirve o no sirve, eso se verá en la praxis, pero el legislador tiene que prever de todas las herramientas lo más detalladas posible. Váyanse ustedes a ver cómo está detallada la regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, porque estas son injerencias, sobre todo esto, cuando se imponen las medidas coercitivas, son injerencias muy profundas de la esfera jurídica de otro. Y eso tiene que estar muy bien regulado para evitar su uso arbitrario. ¿Y qué se puede hacer?, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar. Y entonces, esto es un tema pendiente, repito, no es el más importante para determinar la efectividad de nuestro sistema, pero es un buen indicador. Es un buen indicador de cuánto nos falta todavía también en este campo, camino por recorrer. O sea, también hay muchas cosas que ajustar, mucho que aclarar. Y aquí terminamos. Ahora sí, la próxima semana, si comenzamos la oposición a la ejecución y las tercerías, ¿no? La próxima semana hacemos la oposición a la ejecución, vamos a ver con toda calma y tranquilidad y comenzamos luego, cuando terminemos, las tercerías, que son, como dice, me encantó la frase del Consoló, de Claudio Consoló, estoy valorizando, son paréntesis cognitorias de la ejecución. Me encantó, me encantó. Muy bien, aquí lo paramos.